Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. A ver, está Gael nada más, Quetzali, Emilio y Cristian. A ver, vamos a anotarlos entonces. Ornelas. Presente. Ornelas. Fernández Ríos. Fernández Ríos Quetzali. Gael Moreno. Moreno Laguna. Presente. Y Andrade. Presente, profe. Entonces están 4 nada más. Bueno, pues vamos a comenzar con los 4. Nada más aquí. Las tareas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué fue lo que pudieron investigar acerca del el idealismo hegeliano? Ya lo busco, profe. El del idealismo absoluto. Sí. Aquí lo que investigué dice que el idealismo absoluto es una filosofía ontológicamente monista atribuida a George Wilhelm Friedrich Hegel. Está considerado que Hegel, de como ser de la última instancia comprensible como toda integral. Hegel afirmaba que para que el sujeto pensante, la razón humana o la conciencia fuera capaz de conocer su objeto, el mundo, debe existir en algún sentido de identidad, de pensamiento y de ser. Bien, bien. A ver, aquí Quetzali nos está enviando un mensaje. Está entrando Pedrosa también. ¿Algún término que no se haya entendido? ¿Algún término de lo que acaba de compartirnos que no sea comprensible? O de los presentes, algún término de los que se hayan leído que no sea comprensible. No, profe, todo bien. Sí. Entonces, si hablamos de la ontología, aborda el tema de la ontología. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere con el tema ontológico? A ver, da lectura otra vez, por favor, a su escrito.
sí estamos hablando de un tema ontológico. ¿Qué Es, significa? bueno, es una rama de la filosofía que estudia lo que hay como relaciones los entes o relaciones entre un acto y Es un ente. un ente, no sé. Eso lo vieron en Filosóficos 1. Ya no me acuerdo. O sea, toda esta terminología es conveniente entenderla, de lo contrario, entonces no entendemos bien la filosofía como tal. Esa es una de las razones por las cuales es importante entender primero los términos. De lo contrario, se nos va a dificultar más la comprensión del contenido. Por eso a veces es importante el glosario, porque al conocer el significado, al conocer lo que contienen los términos, entonces es más fácil la comprensión de los temas. En algunas ocasiones hay gente que se expresa, dice, es que la filosofía es muy difícil. Pues sí es difícil en el sentido de que si no entendemos la terminología, pues va a ser un poquito más difícil. Es como la química. Y yo me puedo aprender todos los elementos químicos, pero si no sé qué es, pues es lo mismo. Voy a estar batallando con la comprensión, porque una cosa es conocer el término y otra conocer lo que significa. ¿Ya llevaron química ustedes? No, todavía no. Bueno, los que la vayan a llevar, pues dense cuenta que el conocer los elementos es una, el conocer cuál es la sustancia o cuál es la materia de los elementos nos amplía más el conocimiento. Entonces, en todas las materias es importante conocer el significado, pero ¿qué es? A ver, hablar de ontología, primeramente es hablar de los seres. Aquí, hablar de los seres, generalmente nos referimos a los seres humanos. Sin embargo, al hablar de entes, es hablar de todo ser que tiene existencia. Entonces, a veces es complicado saber en qué plano está planteando el filósofo las cuestiones o las cosas, pero en este caso vamos a suponer que Hegel está hablando de las personas, de los entes. ¿Quiénes son los entes? Bueno, pues son todos los seres que tienen existencia. Sí, esos son los entes. Y la ontología, pues es la rama de la ciencia que precisamente trata sobre la existencia de los entes, de los seres. Vuelvo a repetir, seres humanos, en este caso. ¿Qué otro término por ahí utiliza? Adelante, ¿qué otro término utiliza? A ver, no se me duerman. ¿Qué otro término utiliza? ¿Pero de cuál término, profe? De todos los términos que leyó su compañero. O sea, llevamos dos términos. Ontología es uno y el otro es ente. ¿Cuál otro?
Identidad de pensamiento. Identidad de pensamiento. Bueno, la identidad de pensamiento es la forma como el ser humano estructura sus pensamientos en relación a su existencia. Otro término, Todo integral. significa que el ser humano no está hecho por partes, el ser humano es toda una unidad. Si la mano golpea, no puedo decir mi mano golpeó, tengo que decir yo golpeé, porque mi mano me integra a toda mi unidad, soy una unidad, no estoy hecho de partes, aunque mi organismo está constituido de extremidades, pero todas las extremidades forman parte de una unidad, es decir, son mías, entonces yo soy una unidad. ¿Algo más? La conciencia. La Monista. conciencia, No sé. ahorita hablamos del monismo. A ver, la conciencia es el estar aquí y ahora, es decir, que mi realidad, que mi entorno no es un sueño, mi entorno es una realidad, por eso es el aquí y el ahora. Y yo, en cuanto hago consciente esto, entonces hago consciente mi existencia. El monismo es una rama que ya los filósofos antiguos, los griegos, tomaban como divinidad, es decir, como algo, no es llamado propiamente Dios, pero es algo divino. Se refiere a cuestiones divinas, a cuestiones, a seres trascendentes, pero no lo, acuérdense que la filosofía moderna pues está peleada propiamente con la filosofía medieval, quien directamente decía, bueno, pues es Dios el que, el motor, lo que llamaban antes el motor inmóvil, el que mueve todo, es Dios. Y en este caso, como hay una lucha de no aceptar la existencia de Dios como tal, pues simplemente se limitan a decir que es monista, es decir, hay ciertos atributos a la divinidad nada más, pero no se atreven a decir es Dios. Ninguno de los filósofos modernos habla de esta realidad divina como Dios. Simplemente dice, bueno, pues que hay una fuerza divina que inspira, que mueve, pero no se, no, no, no lo, no lo, no le ponen el atributo Dios. ¿Algo más? Pues la verdad ya no sé qué más. Bueno, ¿alguien más de los que trajeron información? ¿Su apellido paterno? ¿El mío? Sí, Ornelas Ibarra son mis apellidos. Ornelas, Emilio. Muy bien para la participación, Emilio. Gracias. Ah, ¿Alguien más? A ver, Gael, ¿qué información encontró usted? Profe, es que yo había tenido fallos con mi computadora y no me había podido conectar. Ya. A ver, entonces, acá, Quetzali, ¿qué información nos va a compartir?
Quetzali no se encuentra. O sea, Quetzali nada más se conectó entonces también y se fue. Bueno. A ver, vamos con Profe, Elizabeth. Sí, adelante. yo no la hice, pero estoy buscando. ¿Puedo? Pero tiene información ya anticipada. Sí. Está buscando ahorita. No, ya la tengo. A ver, particípala, por favor. Según Hegel, todas las tragedias de la humanidad son necesarias en un momento dado, de acuerdo al estado del desarrollo del espíritu. Para él, la felicidad, el gozo o satisfacción no es el principal objetivo de los hombres, sino de ver el intelecto, el del conocimiento y de la razón. El hombre que tiene y acepta las cosas de la realidad como son, y eso será positivo para él. La historia nos muestra que la felicidad no se encuentra en los grandes acontecimientos y que los héroes no tienen una vida cómoda. Al turismo para Hegel es impedir que las personas se ganen la propia dignidad de lograr las cosas que le corresponden por sí mismo. Por lo tanto, la preocupación del prójimo no es la característica de los grandes hombres, así como tampoco la dialéctica de la historia tiene en cuenta el bienestar para los hombres particulares. Para este filósofo, los momentos felices de la historia fueron páginas en blanco. Bueno, esa es la interpretación de alguien que pudo conocer un poquito del pensamiento y es un punto de vista nada más. Aquí más bien la intención es conocer en qué consiste el idealismo. ¿Qué es en sí el idealismo hegeliano? Vamos a entrar en tema. A ver, vamos a compartirles. ¿Pueden ver todos la pantalla? Yo sí. Sí, profe. Entonces, vamos con el primer párrafo. Dice, el tema fundamental de la filosofía de Hegel es el infinito, en su unidad con lo finito. Es decir, lo infinito. Bueno, lo infinito estamos hablando de algo que sobrepasa nuestro pensamiento, pero está muy relacionado con lo finito. Acuérdense que lo finito somos nosotros. Lo infinito es aquello pues que no tiene fin, que no tiene límites, que trasciende nuestra propia realidad. En este caso estaríamos hablando de un ser divino. Pero vuelvo a repetir, esa lucha que hay entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. En la filosofía medieval, acuérdense que es teocéntrica, o sea, todo se le atribuye a Dios. La filosofía moderna no. Entonces, en esa lucha, por eso hablan prefieren hablar de lo finito y lo infinito. Entonces, es muy probable que para un ser finito, pues, su pensamiento también sea finito. O sea, no podemos tener un pensamiento infinito. Es decir, no podemos conocer toda la realidad para comenzar. Conocemos parte de la realidad, pero no podemos conocer toda la realidad. Dice, esta unidad en que los escritos teológicos se reconoce y ensalza la religión
En los escritos posteriores la reconoció en la filosofía, pero tanto en uno como en otro, tal unidad se entiende que el sentido de la unidad como única y total realidad o sustancia de las cosas no está más allá de lo finito, sino que lo supera y anula en sí mismo. Es decir, este escrito que parece trabalenguas, en realidad nuestro pensamiento es finito, o sea, tiene ciertos límites, podemos comprender ciertas cosas, pero no podemos entender toda la realidad. No muy lejos ustedes pueden constatarlo. El ingeniero puede ser muy buen ingeniero, pero está especializado en una área. Tiene posiblemente algunas ideas de cómo puede ser lo otro, pero el campo del ingeniero, perdón, aún está limitado también. Por eso hay ingenieros civiles, hay ingenieros electromecánicos, hay ingenieros industriales, hay ingenieros en software, hay ingenieros en alimentos, hay ingenieros en medicamentos. Es decir, se subdivide la ingeniería en una serie de ramas precisamente por nuestra finitud. Entonces no somos seres infinitos, somos seres finitos, porque nuestro pensamiento también es finito. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, No, profe. ayúdeme por favor a leer el segundo párrafo. A ver, algún lector del segundo, aquí donde tengo el cursor, por favor. Yo lo leo, profe. Adelante. Dice, la filosofía hegeliana se propondrá tratar desde su principio, no digo, desde su propia situación histórica, porque la tarea del filósofo consiste en pensar en su propio tiempo, la relación entre los dos más grandes conceptos alumbrados por el pensamiento filosófico, naturaleza y espíritu. Vamos a entender qué es el término espíritu. Usted mismo, por favor. Pues lo que le da sentido, o más bien lo que le da, como quien dice, lo que le da personalidad a una persona, bueno, su característica, pues, su especialidad, no sé, lo A que lo ver, lea. caracteriza como persona. Vamos a leer el tercer párrafo para entender a ver qué nos quiere decir, por favor. El término espíritu, ¿qué significa? ¿Lo leo otra vez? Sí, por favor. Dice, el término espíritu, que es fundamental en el concepto dialéctico hegeliana, es como tantos conceptos de la filosofía de Hegel, un concepto paradójico y oscuro. Se podría entender como Dios, aunque no sería Dios trascendente o separar del mundo. También el espíritu puede ser entendido desde la acción humana, una acción humana divinizada, y tomar aquí como modelo por el que se concibe la misma acción cósmica. La preocupación por la historia fundamental, los idealistas intentan conciliar necesidad y libertad. Tercera antinomía kantiana en la historia que se opera en la síntesis paralela a la dada entre lo finito y lo infinito, moralidad y naturaleza. ¿Qué fue lo que entendió de esto? Esta antinomia kantiana. Dice tercera antinomia kantiana. ¿Qué entendió de este párrafo? Que el término espíritu es parte de la misma filosofía que estamos viendo, o sea, de Hegel, y que Entonces, es un
una especie de concepto que es algo oscuro. Sí, el concepto es oscuro en el sentido que no es comprensible. Por eso estamos hablando de un concepto de la filosofía hegeliana. No se refiere a un Dios trascendente, o puede ser que se refiera a un Dios trascendente. ¿Quién es el Dios trascendente? Bueno, pues el Dios trascendente es el concepto cristiano, propiamente. Dios es trascendente desde el punto de vista cristiano. Pero, insisto, el modernismo no puede hablar abiertamente o no se atreve a hablar abiertamente de este Dios trascendente. Entonces, precisamente para no meterse en problemas, se queda allí, no nada más como un ser espiritual. Ahora, ese espíritu es el que inspira al sujeto a darse cuenta de su propia realidad. En ese sentido, estamos hablando del idealismo. A ver, otro lector, por favor, que nos ayude. Yo, profe, ¿en cuál? Primer párrafo. La totalidad busca no poder ser tomada solo como substancia, sino también como sujeto, cuyo objeto esencial es el mismo, la realidad que se piensa a sí misma. Esto equivale a afirmar que el absoluto se hace espíritu a través de un proceso de autodesarrollo donde la realidad llega a conocerse a sí misma y lo hace en y a través del espíritu humano. La naturaleza es una condición necesaria previa de la conciencia humana y proporciona la esfera del objetivo sin la cual puede existir la esfera de lo subjetivo. Para ambos son momentos de la vida del absoluto. ¿Qué fue lo que entendió de este párrafo? O sea, que no todo en general puede ser pues, tomado o una sustancia, no sé, como los sujetos, cual el objetivo es el mismo. A ver, el sujeto puede conocer la realidad en su totalidad como concepto, pero no como realidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, al utilizar el término universo, tenemos el concepto, pero no tenemos el conocimiento del universo. No sé si me explico. Sí, O sea, una cosa es que yo tenga el concepto y otra cosa es que yo conozca el contenido del concepto. Es como cuando yo utilizo el término amor. Pues el amor es un término. No necesariamente puedo tener la experiencia de lo que es eso. O sea, lo que nuestra cabeza maquina son conceptos que hacen referencia a una realidad que puede estar muy distante o muy cercana de mí. Distante en el sentido de que no puedo necesariamente conocerla, conozco el concepto. Entonces, el idealismo hegeliano propiamente es
la concepción de los conceptos, lo que nuestra cabeza maquina, lo que nuestra cabeza maneja, lo que nuestra cabeza conoce, son conceptos. En ese sentido es idealismo. No necesariamente realidades. Nuestros conceptos pueden evocar o pueden señalar una realidad, pero eso no significa que yo conozca la realidad siempre. Por eso esa realidad entre finito y infinito, lo infinito lo puedo mencionar, pero no lo conozco. Lo que puedo conocer es la finitud mía. Y la finitud mía se mueve en un hacer, en un crecer, en un desarrollarme, en un multiplicarme y en un morir. A eso se limita mi finitud. En ese sentido estamos hablando de un idealismo. ¿De acuerdo? Por eso dice, la dialéctica es un concepto de la realidad. O sea, concebimos la realidad. Dice, la dialéctica es una concepción de la realidad ontológica y el método de la ciencia lógica, y ambos resultan inseparables. Como ontología se concibe la realidad como un proceso espiral en tres momentos, cuyo motor es la contradicción. Todo está en relación, pero de oposición y no de identidad. Así es como todo se encuentra en completo devenir. ¿Qué es el devenir? Bueno, pues el devenir es algo que está en constante cambio. Nosotros, los seres, desde el punto de vista ontológico, entendemos la existencia nuestra. Desde el punto de vista lógico, podemos nosotros conocer nuestra existencia. Gracias a la lógica podemos entender nuestra finitud. Somos seres finitos, no somos seres infinitos. Vuelvo a repetir, nuestra finitud se limita al nacer, al crecer, al desarrollarme, al multiplicarme y al morir. A eso se limita mi finitud. Mi infinitud, bueno, pues que tengo esa posibilidad de conocer las realidades que me son posibles. Y esa relación estrecha con lo infinito lo estudia la ontología. ¿Cuántos conceptos manejan ustedes en su mente? Más o menos, ¿cuántos calculan? De toda la terminología, ¿conocen ustedes la realidad? De toda la terminología que ustedes manejan en su lenguaje, ¿conocen la realidad? No. En pocas palabras, eso es idealismo. Estamos hablando de idealismo hegeliano. ¿De acuerdo? A ver si este cuadro sinóptico nos hace entender más la dialéctica, filosofía del espíritu o la dialéctica hegeliana. Primero lo infinito. Lo infinito es la totalidad, la realidad es de devenir, la razón, con filiación de contrarios. La dialéctica se compone de la tesis, de la antítesis y de la síntesis. ¿Pero qué sostiene o qué afirma la tesis? Bueno, la tesis es una afirmación. Dice, el espíritu subjetivo
desarrollo del conocimiento y de la acción. Aquí estamos hablando de espíritu entendido como inspiración. Es decir, primeramente desarrollamos, nos inspiramos, y gracias a la inspiración nosotros tenemos conciencia, sentimos, percibimos y entendemos. La autoconciencia nos da el espacio de saber de nosotros mismos. Por eso el tema que vamos a ver enseguida va a ser la dialéctica del amo y el esclavo. Y la razón es la superación de la dualidad en la acción. Es decir, la razón nos da a entender que dentro de esta infinitud y finitud hay una relación muy estrecha, que nosotros no podemos estar desligados de lo finito, de lo infinito, perdón. Es decir, todo lo infinito, todo el universo tiene una relación estrecha con mi existencia. El universo no es uno y yo soy otra realidad. Somos una realidad que nos complementamos. En cuanto a la antítesis, dice el espíritu objetivo. El espíritu objetivo es la realización del espíritu en el mundo. Derecho. Aquí ya entramos propiamente a las reglas, a lo que debe estar establecido en una sociedad para que haya un orden. Primero el derecho, que es la reglamentación externa de la acción. Todos los seres humanos tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿es correcto? Al parecer sí. ¿Sí? Nuestra moralidad es la interiorización de los valores en el individuo. A mayor grado de interiorización, mayor moral. A menor interiorización, menor moral. No hay personas amorales, todos tenemos moral. Aún los más perversos tienen moral. Pero a mayor grado de conciencia tenemos mayor moralidad, es decir, cuando nosotros absorbemos o hacemos nuestros los valores, entonces nuestro grado de moralidad aumenta. Eticidad es la síntesis entre la ley y la moral, la familia, la sociedad y el Estado. Por eso la ética es distinta a la moral. Creo que aquí nos quedamos, nada más, por favor. Continuamos la próxima. Repito, la moral es diferente a la ética. La moral es una cuestión de valores. La ética es una cuestión de conciencia con respecto a mi relación con la sociedad. Mientras más consciente soy del respeto que debo yo a la sociedad, más ético soy. La moral es otra cuestión muy distinta. Aunque va de la mano, es distinta. En cuanto a una es interna y la otra es la relación con el mundo externo, que en este caso estamos hablando de la ética.